varios complicados. Y la maestra Diana, que ya la conociera, sí, ellas iban trabajando juntas pues, 20 años, bajita la mano. Nos conocimos los tres en la Universidad Intercontinental, que ya la habíamos platicado el día de ayer. Es parecida a esta, es una universidad privada de inspiración católica, en un campus muy bonito hacia el sur de la ciudad, en la salida a Cuernavaca, en la Ciudad de México. La maestra Diana tenía más tiempo, ella ya estaba ahí cuando yo llegué a trabajar en primera temporada, como de televisión, ¿no? Primera temporada en la RIP, que fue en los 90, y justo en esa temporada donde llegué a trabajar en la Intercontinental, llegó Norma, que era esa exalumna de la INISO. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos, de alguna forma. Y cuando empecé el ciclo de trabajo de comunicología, que eso debe haber sido en el 2001, por ahí, 2001, por ahí, sería, ya vaya haciendo un rato, ellas se incorporaron al proyecto y desde entonces hemos estado trabajando juntos en lo que ahora le llamamos Ingeniería en Comunicación Social, y antes de eso le llamamos comunicología. Hacemos una separación entre la parte teórica de la comunicación, que era la comunicología, y la parte práctica de la comunicación. El título sigue siendo muy bueno. La comunicología es la comunicación como método, cómo hacer comunicación. Entonces, en el tema de las redes, de los proyectos y de las cosas, ellas fueron de esa primera generación de hace 13 años, fueron las únicas que se interesaron del proyecto grande de comunicología, comunicometodología, y desarrollar una propuesta de comunicometodología. Yo con otras personas, en la parte académica de mi trabajo, que me encargué con otras cosas, me dediqué a lo de comunicología, que era la parte teórica, y durante todo ese ciclo, de 6-7 años, las únicas que trabajaron la parte aplicada, la parte práctica, la parte de ingeniería, que ahora le llamamos de la comunicación, fueron Norma y Diana. Un ejemplar de libro, no tengo ahí. Ha sido muy interesante el desarrollo del trabajo de ellas. Escribieron un libro que se lleva el título de Comunicología, que es el único libro que tenemos con este título dentro del proyecto del programa de trabajo grande de esta cosa. Y llegaron al punto que también es ejemplar dentro de estos 13 años de trabajo sobre medios de comunicación, que fue aplicarlo al diseño de un plan de estudios. Es el único plan de estudios de toda la gente de la red que trabajamos en estos 13 años en asuntos de comunicación a nivel de altos estudios, que llegó a aplicar lo que estábamos haciendo al diseño completo de un plan de estudios de licenciatura, fueron precisamente ellas. Entonces así llegué a mi segunda temporada en la WIC. La primera fue 2 años, la segunda fue también como 3 años. Y entonces fueron mis jefes, las dos. Y ahí fue donde iniciamos el proyecto de Ingeniería de Familia, del cual hemos oído algunos fragmentos, y del cual ahora platicarán alguna cosa, aunque básicamente lo que van a trabajar, lo que van a platicar es este ciclo de trabajo de comunicometodología, que es completo. Llegó a aplicación en empresas. En la época que trabajé con ellas en la segunda temporada de la WIC, que fue hace 4 años, 5 años, estaba yo trabajando allá, y trabajábamos con casos, básicamente con estudiantes. Se tenían que desarrollar un programa, aplicarlo y evaluarlo, cómo había funcionado, y era con este modelo de metodología, básicamente empresas. Llamamos organizaciones, pero es básicamente empresas de diferente orden. Hicimos un gran programa en la segunda temporada sobre cuestiones de comunicación aplicada o metodología de trabajo en comunicación,
por áreas. Precisamente un área era el área de empresa, otra era el área de familia. Teníamos un área que era la de relaciones vecinales o vida pública, y un área que era la parte educativa. Eran como 5 o 6 áreas. Entonces, la más desarrollada en general es precisamente esta, la que vamos a escuchar hoy, que es el área de comunicación y empresa. Pues que tiene modelos, tiene tipologías, tiene ejemplos, tiene una evaluación de errores cometidos, de cosas que debimos al modelo que funcionaba muy bien. Este modelo, este trabajo de metodología, es como comunicación estratégica en empresas, lo hemos llevado a otros lados. Se aplica en varias partes del país, porque les digo que es un modelo completo, probado. Y ahora ellas están trabajando en lo que podría ser la segunda área del programa aquel general que hicimos hace unos años, que es el de la familia. Entonces, algunas cosas platicarán de cómo se relaciona esta experiencia con lo que están haciendo ahora de asuntos de familia, lo cual es muy interesante. Entonces, para decirlo en general, para mí ha sido un privilegio trabajar con ellas, porque se tomaron muy en serio este asunto de los altos estudios, de trabajar comunicación práctica desde la academia, lo cual es realmente muy escaso. Hoy mismo en el desayuno conversábamos el lío que hay entre los rudos y los técnicos en el asunto de la comunicación práctica. Que los teóricos son demasiado teóricos, los prácticos son demasiado prácticos. Entonces, inducir imaginación práctica en los teóricos es muy complicado, e inducir reflexión teórica en los prácticos es prácticamente imposible. Entonces, alguien lo tenía que hacer. Entonces, ellas son de las propias personas que conozco en Iberoamérica, que han tenido el compromiso de desarrollar esta tarea, de hacer práctica la teoría y de hacer teórica la práctica. Y entonces creo que es una enorme oportunidad la que tienen hoy, este día, de escuchar esta experiencia, de la cual seguramente, yo imagino, no será la última vez que las vean, porque cuando escuchen esto, que no va a alcanzar el tiempo para ver todas las cosas que esto implica. El programa en el diseño del plan de estudios está desarrollado a lo largo de prácticamente 2 años, por lo menos, si no es que más, pero por lo menos 2 años completos. Entonces, y no alcanza, pues imagínense lo que platicar es con unas 3 horas y pico que van a tener para... Pero son unas expertas también en presentar el tema Nunca hemos estado en un lugar tan elegante para presentar. Pues, ya después de lo que dijo Chucho, casi no hay nada más que decir. Sonó genial. Pero yo sí quisiera, antes de iniciar, pues un poco ubicar con quiénes hablamos para saber cuáles son sus intereses sobre todo. Entonces, imagino que algunos de ustedes son estudiantes de comunicación, ¿cierto? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok, ustedes. Bien, gracias. Y luego tenemos algunos maestros de comunicación. Ok. Y luego, ya se me acabó la imaginación. Estudio maestría en terapia gestal. Ok, gente estudiante de maestría de alguna disciplina. ¡Ay! Ok. Psicología y luego, ¿de qué otra? Educación. Educación. De los 4 de educación. Bueno, está más complicado porque como nuestra charla es muy de comunicación, vamos a intentar dar también otro tipo de ejemplos, a ver si logramos también vincularnos por ahí. Creo que lo que hace falta platicar, que un poco lo explicó Chucho, pero para dar la introducción del tema, es que, como bien señala, nosotros somos gente de universidad. Sí tenemos práctica profesional en el campo profesional en distintas áreas, ¿no? Diana en el asunto de publicidad, yo más en el asunto de comunicación y arte y literatura y medios, o sea, guionismo. Pero, bueno, pues finalmente nos hemos desarrollado en la práctica académica muchos años.
Y hemos estado en las direcciones de las escuelas de comunicación. Entonces, la primera reflexión que tuvimos en conjunto, esa más motivada por Diana, pero que compartimos, es justamente esta preocupación de desarrollar un plan de estudios que realmente capacitara al comunicólogo como en teoría tendría que ser. ¿Por qué les digo en teoría? Pues porque ustedes saben, los que no saben ahora lo sabrán, ¿no? Que esta disciplina es un poco extraña porque nace primero como el campo laboral que la disciplina. Y es porque nacen los medios de comunicación masiva a lo largo del siglo XX que hay la necesidad de ver quién diablos hace algo con ellos, y entonces, bueno, pues hay que hacer como una carrera de comunicación, pero ni nombre científico le ponemos, ¿no? O sea, eso sí está más grave, o sea, no es como la psicología, la pedagogía, no, es comunicación, igual que el objeto que se supone que tendríamos que estudiar. Entonces, hay poca formalización del estudio y sí hay mucho terreno, dizque en la práctica para, pues, realmente, los estudiantes no me dejarán mentir, pues hacer cosas técnicas, ¿no? Jalar cables, etc. Entonces, ya en serio, pues si estudiar una licenciatura para jalar cables, pues es un poco pretencioso. O sea, ¿qué más hay que hacer ahí? Entonces, en los planes de estudio, generalmente están las materias teóricas de contexto, y tenemos sociologías, filosofías, sus hermanas, todas las que sean, y tenemos las materias prácticas. Suponiendo, todos los maestros, supongo, decimos lo mismo, o a lo mejor nada más es pecado mío, pero suponiendo que el alumno los va a juntar en algún punto, eso es labor del alumno, ¿no? Entonces yo te enseño la parte teórica y alguien más te enseña la parte práctica y ahí tú las vas juntando, ¿no? Cosa que no sucede. Ustedes saben que la mayoría de los estudiantes, desde que son estudiantes y luego son egresados, pues o se dedican a la práctica o se dedican medio a la teoría, pero no juntan las cosas. Y por eso tenemos la comunicación y los problemas de comunicación que tenemos, porque si los expertos no podemos juntar las dos cosas, pues el resto de los mortales menos, ¿no? Entonces, nuestra preocupación en común era cómo lograr desde el plan de estudios hacer unas materias que vincularan la teoría y la práctica, que no dejaran como al azar que el alumno lo lograra en su práctica profesional, sino que desde la universidad le pudiéramos decir qué cosas de la teoría se aplican y cómo en la resolución de problemas prácticos. Y también mover un poco el asunto de la licenciatura, no nada más a esta cosa muy técnica de medios de comunicación, sino a intentar de alguna manera realmente resolver problemas de comunicación. Que eso significa que si alguien va con alguno de ustedes y le dice, oye, mira, yo tengo un problema con mi mamá porque siempre que le digo esto, ella entiende tal otra cosa, y que ustedes como estudiantes de comunicación pudieran decirle, mira, claro, yo te tengo esta solución, lo que veo es esto, tienes que hacer tal. Eso es algo que, no me dejarán mentir, no podemos hacer los comunicólogos, ¿no? Podemos sacar fotos un poco más lindas que las de la abuelita, muy poco, pero más lindas, ¿no? Pero realmente saber qué hacer en un problema interpersonal de comunicación, pues lo que nos da nuestro juicio común, como al resto de las profesiones. Y yo creo que eso no debería de pasar. Entonces, esos dos móviles son los que nos llevan a reflexionar y a planear cómo integrarlo en la currícula de la licenciatura. Hacemos un primer intento por ahí del 96, de meter estas materias que engranen la parte teórica y la práctica, a las que en su momento les ponemos, pues no teníamos otro nombre, ¿no? Planeación de la comunicación. Y pues intentábamos tener un protocolo, una metodología para que el alumno sepa qué parte se aplica en dónde, en la resolución de un problema, y cómo se diagnostica, cómo se implementan estrategias y después cómo se evalúa. Desde ese entonces estamos dándole vuelta a esta cosa. Como bien dijo Chucho, pues por ahí del 2003, porque él ya tenía un ratito desarrollando el concepto de comunicología,
nos lo volvemos a topar cuando estamos nosotros desarrollando esto que les platico que se llamaba planeación estratégica y comunicación. Y entonces vemos que él tiene un concepto muy claro que nos viene bien, que es el de comunicometodología. Con los años nos dimos cuenta que no estaba hablando de lo mismo, pero eso ya fue después, ¿no? Pero en su momento, él lo definía muy claro, ¿no? La comunicología es el estudio teórico, la comunicometodología son los métodos de intervención. Ah, eso no sonó bien, pues eso es lo que estamos haciendo, pues hay que ponerle así, ¿no? A las materias y al texto y tal. ¿Por qué la preocupación de entrada? Bueno, pues porque no podíamos nosotros enseñar en la carrera nada más la parte teórica. Finalmente, a nivel profesional, el comunicólogo sí tiene que saber hacer algo cuando egrese, ¿no? Entonces este saber hacer era la posibilidad de hacer intervención no solamente en el rollo empresarial, no iba por ahí por lo menos nuestra idea, sino poder hacer un diagnóstico de comunicación en cualquier nivel de complejidad, desde el interpersonal hasta el masivo, o sea, tomando en cuenta que los medios estarían en este último nivel, los medios masivos, pero que pudiéramos resolver cualquier tipo de problema de comunicación, no importa la complejidad de ello. Entonces, la preocupación era hacer esto, y les platico esta introducción, aunque ya habían oído un poco, para que ubiquen cómo va a estar hecha la plática. Pero, entonces volvíamos a caer en lo mismo, ¿no? Híjole, pero no podemos ponerle a la carrera, o sea, mi intención, que es más radical que la de Diana, que es mejor persona, era de plano cambiarle el nombre a la carrera, ¿no? O sea, si estamos enseñando otra cosa y no están nada más saliendo para ser camarógrafos de Televisa, pues entonces hay que ponerle otro nombre a esta cosa. Entonces, comunicología, que sería el nombre apropiado como psicología, sociología, etcétera, ¿no? Pues sonaba muy teórico. Comunicometodología suena horrible, suena a medicina, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa además no, porque pues sí van a tener que saber algo de teoría. Entonces, realmente por buscar la palabra, luego pasan cosas cuando uno anda de creativo, ¿no? Realmente por tratar de encontrarle un nombre a la carrera o a la profesión que juntara la parte teórica de la comunicación, no de las otras disciplinas, centralmente de la comunicación, con la parte práctica, clínica de la comunicación, pues tenía que tener un nombre. Entonces se me ocurrió que estaría padre comuniconomía, sonaba cool, ¿no? ¿Qué opinan? Sonaba mejor que el otro. Entonces, comuniconomía sonó genial, pero entonces también tratando de buscar la idea de cómo definir esto, pues entonces vamos llegando al asunto de, bueno, sí, tenemos cierto conocimiento científico aplicado en desarrollo de casos y de clínica, ¿no? Para lograr la percepción de ciertas regularidades y ciertos modelos que se replican socialmente, contra los cuales hay que comparar si un problema en particular está embonando, cómo embona y cómo resolverlo. Esa era la idea, ¿no? Y eso nos metió a que en la segunda temporada de Chucho Galindo nos metiéramos a hacer esto o esto tercero que estoy platicándoles y ya no lo otro. Entonces, como vamos a desarrollar la plática con ustedes, es platicarles o comentarles un poquito de cuáles son los protocolos y cómo los aplicamos, cómo se desarrollan casos a partir de los cuales pues vamos ganando experiencia para saber, como en la medicina, qué estrategias o qué medicinas funcionan, qué tratamientos y qué estrategias no funcionan y en qué sentido no funcionan en una organización de cualquier tipo, Y por último, para no dejarnos con la duda, pues vamos a platicarles de esto último de avance de la comuniconomía, ¿ok? ¿Alguna duda, trauma, aportación? ¿Va bien? Pueden participar, Esto de estar acá con el micrófono sí ya es muy... El diseño de las materias... ¿Te llamas, perdón? Juliet. El diseño de las materias que se incorporaron al plan de estudios, ¿sí quedaron las materias? Bueno, ya no quiero contar esa historia, la cuento rápido en lo que Diana hace algo más interesante, pero la primera versión del plan de estudios, que es el del 96, tenía 2 materias, más o menos entre tercer y cuarto semestre,
que es cuando el alumno ya vio pues la ciencia general, o sea, la sociología, la psicología, un poquito de antropología, no sé qué, y entonces teníamos estas materias que amalgamaban, digamos, la teoría con las prácticas que posteriormente iban a tener. Entonces, aquí enseñábamos los métodos y en las siguientes materias, o sea, de cuarto, quinto semestre en adelante, les llamamos desarrollo de proyectos. Entonces, la metodología que... Eso dice la teoría, realmente no pasaba y ahorita les explico por qué. Lo que aprendían metodológicamente en las materias de planeación lo tenían que aplicar a los campos específicos de las materias. Ejemplo, desarrollo de proyectos en televisión, desarrollo de proyectos en publicidad, desarrollo de proyectos en comunicación institucional. ¿Sí me explicó? Bien. ¿Por qué no pasó? Pues porque una cosa es lo que uno planea en el papel a nivel teórico y otra cosa es la realidad del campo académico. Nuestro problema es, y ustedes lo han medido también en sus distintas clases, es que hay maestros hechos en la práctica que creen que la teoría no sirve para nada y solo enseñan la práctica, ¿no? Sobrevaloran la experiencia profesional, y hay maestros hechos en la teoría que casi les da roña pensar en la práctica, les parece venderse al mercado, no sé qué historias, ¿no? Y entonces a la hora de que el propio maestro tenía que fusionar un asunto de protocolo para hacer algo práctico, teníamos problema y teníamos mucha grilla interna, ¿no? En una segunda vuelta del plan de estudios, en el 2005, ya con este libro producido, mucha más idea de lo que estábamos nosotros haciendo, el plan también se hizo como más estratégico para formar a este tipo de comunicólogo. Entonces, estas materias que se llamaban planeación de la comunicación, pues entonces ya fueron intervención social 1, 2 y 3, en cada uno enseñábamos un protocolo distinto, y el alumno tenía que titularse, ¿no?, dentro del proceso escolar, con elaborar un caso real, llevarlo completo, con uno de los dos protocolos, tanto el de resolución de problemas como el de búsqueda de área de oportunidad, completo hasta la evaluación. Entonces, que muchos eran exalumnos nuestros, que tenían más esta visión de ser... Como el plan de estudios de la Ibero, medio renacentista, ¿no? Que había que saber arte, había que saber filosofía, había que saber... Pero realmente lo que era de comunicación eran los medios. No había teoría de comunicación, había muy poca. Los teóricos de comunicación venían de otras ramas del conocimiento, sociólogos, antropólogos, qué sé yo, que empezaban a producir ideas en torno a la comunicación, pero que realmente no había una tradición, como la hay en otras ciencias, de cuál es nuestro objeto de estudio, qué es a lo que nos dedicamos y cómo capacitar, porque finalmente una carrera pues, te tiene que habilitar para el trabajo. ¿Cómo capacitar a este estudiante para que egrese con un know-how, sabiendo hacer algo, ¿no? Entonces, varias de las cosas que ponemos aquí como los pecados de las ciencias comunicológicas surge de esta observación académica del medio escolar y del campo académico de la comunicación también, que nos hizo un poco, ¿no?, pensar en que tendríamos que hacer una cosa distinta para nuestros propios egresados. Porque además durante muchos años la carrera de comunicación estuvo de moda, entonces en todos lados había egresados de comunicación, había gente que estaba buscando trabajo y que el medio laboral que entendía al comunicólogo egresado como alguien dedicado a medios, no estaba pudiendo ofrecer, y sigue sin poderlo hacer, suficientes trabajos a todos esos jóvenes egresados de la carrera. Sí. Según el registro de María Antonieta Rebey para Felafax, tenemos 1.300 programas de licenciatura en comunicación en el país. En Brasil no llegan a 600 de licenciatura. Y en cambio, a nivel posgrado, Brasil tiene como 10 veces más desarrollo de posgrado que nosotros. Eso dice mucho. En Estados Unidos son como 4.000 escuelas de comunicación de licenciatura, programas, y tenemos 1.300.
1300 que además se parecen mucho entre sí, ¿no? Que no es que haya tampoco como una especialización interesante sobre el área. Medios, pues. Medios, y esto de los medios, como ponemos acá, es un poco ignorar los mensajes. Como no importa lo que vayas a decir, tienes que saber cómo usar el medio, como la parte de los fierros, la tecnología. El contenido era como irrelevante, ¿no? Pues pone el boletín de prensa, pero que lo lea bonito y que atrás aparezca y que entonces le pico así y se recorre, ese tipo de cosas que tienen que ver más con el desempeño, con el performance de los medios, con el glamour de los medios, que con realmente constituirse pues, en una herramienta para decir algo, que estés centrado, fundamentado en algo incluso ideológico, bien pensado, con una vida social, ¿no? Entonces todas estas situaciones son las que también nos van orillando hay que pensar en cómo vamos a egresar a un comunicólogo que sepa hacer algo concreto, que no sean los medios, ¿no? ¿Cómo va a poder intervenir? Entonces, todo lo que hemos venido platicando en estos 2 días, que he estado platicando mucho, que tiene que ver con la ingeniería, pues es eso, porque como decíamos ayer, la ingeniería es acción, que se trata de llegar a intervenir en la sociedad, de hacer cosas con la sociedad y ser útil para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene la idea, déjenme irle pasando aquí, y bueno, la intervención, finalmente, para nosotros es una ciencia aplicada, ¿no? Hacer de la comunicología, que es teoría, trasladarlo a una ciencia aplicada, algo que realmente impacte a los grupos sociales a los que estamos sirviendo como profesionistas. Entonces, ¿para qué intervenimos? Porque cuando se habla de intervención también hay un prejuicio y gente sin el consenso de ellos, y entonces esto era muy criticado, ¿no? Como, ¿por qué usamos la palabra intervención? Entonces, pues vamos a tratar nada más como en forma muy general de a qué nos referimos, por qué las cosas sucedieron, ¿no? como sucedieron, que un grupo se organice, evitar que se desintegren, responder a amenazas externas, que el grupo se desarrolle, es decir, las razones o los propósitos de la intervención pueden ser muy variados dependiendo de lo que el sistema social necesite. No es que estemos respondiendo a los intereses específicos de un grupo a poder o algo así, es lo que el grupo necesite, para eso se tendría que intervenir. Entonces, bueno, esto es un poco de teoría sobre algunos y el asunto de los elementos que están en juego en cualquier sistema social. Sobre todo donde se aplican estos protocolos es en las organizaciones, en las empresas, donde a lo mejor está un poco más estructurado el asunto, pero hemos tenido muchos casos también de intervención en familias, incluso de intervención en parejas, que también pueden ser vistos como un sistema social. Tiene su núcleo, que tiene su fin último, que tiene una tendencia entrópica, pero que hay que buscar la homeostasis. O sea, aplica perfectamente esta teoría para cualquier grupo al que pensemos que habrá que intervenir. Bueno, ahí seguimos para no detenernos demasiado. Ok, entonces los tipos de intervención que desarrollamos, se nos ocurrió que abarcaban la gama de posibilidades, de necesidades de intervención, son estos 3. Primero, el típico es, tenemos un problema de comunicación, Houston, tenemos un problema, mándenme a alguien, un asesor, un consultor, un interventor, que nos ayude a resolver un problema que ya nos está causando ruido, que ya está afectando el desarrollo de esta organización, de esta empresa, de esta familia. Necesitamos ayuda porque ya tenemos un problema que creemos tener claro cuál es, que creemos que ya hemos detectado. Puedo ser ejemplo de interacción humana, ¿no? De claridad del mensaje, de X. Era como muy ambiguo el asunto. Al grado, y aquí viene la anécdota curiosa, que en alguna semana de comunicación, en el 2003 por ahí, invitan a Jesús Galindo, no sé por qué se les ocurrió que eso era una buena idea, ¿no? Entonces los alumnos lo invitan para que dé una plática, y era justo cuando Jesús estaba desarrollando el proyecto de comunicología, ¿no? Entonces, para argumentar la necesidad de la comunicación teórica, se avienta este detallón, este comentario, ¿no? Entonces les dice a los alumnos, a ver, la verdad es que ustedes no sirven para nada, ¿no?
¿Por qué? Pues porque sacan fotos, pero mi abuelita también y la cámara sola también. Es lo único que saben hacer, entonces pues mal, ¿no? Por ejemplo, entonces decía el ejemplo oculto que fue el que no oyeron. El ejemplo oculto era, si yo me llaman y me dicen, oye, hay un problema en este colegio porque los padres de familia y los directivos no se están poniendo de acuerdo y además se está metiendo el sindicato y hay un problemón ahí, ¿a quién llamo para resolverlo? Entonces Jesús les decía, pues es que un comunicólogo formado como nos estamos imaginando que estuviera formado es la persona adecuada para resolver, pero ese comunicólogo no existe. Entonces actualmente ¿a quién tenemos que llamar? Híjole, pues un sociólogo, un filósofo, a ver a quién diablos, porque en las ciencias sociales no hay nadie que resuelva problemas a partir de diagnósticos sociales, ¿no? Y el ejemplo que es el que los alumnos se acuerdan y que no les gustó, ¿no? Fue que él decía, miren, es como, si ustedes van a construir aquí una bardita, pues entonces le dicen al chalancito que les eche ahí tantito la bardita y se las hace, ¿no? Si ya van a construir un cuartito detrás de su casa, pues igual ya el chalancito ya no, pues al maestro albañil, ¿no? Igual ahí les puede hacer el cuartito. Pero si van a hacer una presa, pues tienen que llamar a un ingeniero, ahí sí, no hay, en estas personas ya no sirve para nada. Dice, ustedes son los albañiles de la comunicación, no hay ingenieros de comunicación. Y todavía fue peor, ya lo conocen. No son los albañiles, son los peones de la comunicación. Bueno, la gente salió así casi al borde de la locura, quemar el auditorio, con Jesús dentro y así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había esta conciencia de yo tengo que resolver un problema que sí me toca, que sí puedo diagnosticar y que tengo herramientas tanto teóricas como prácticas, como de ingeniería, para saber cuál es la solución correcta. Entonces, más allá del asunto ideológico, pues nadie está haciendo esa chamba. Esa era la primera deducción. Entonces, bueno, es el que finalmente tiene que poder tener un protocolo de trabajo, una metodología que todos compartamos como comunicólogos, esa es nuestra idea, nuestra pretensión, y entonces la forma de intervenir a la sociedad sea desde la comunicación y no desde... Esto no implica que no podamos dialogar con otras disciplinas, ¿no? O sea, no estamos diciendo eso, simplemente que nosotros sepamos qué es lo que nos toca hacer y no sea solo hacer el folleto, ¿no? Porque para eso llaman al comunicólogo. Tenemos este problema, no sé qué, entonces mira, hazme un folleto que diga, además, que diga esto, esto y esto, pero hazme lo bonito. Entonces somos maquiladores, pero no sabemos realmente qué estamos resolviendo con el folleto. Y nosotros mismos como comunicólogos así nos vendemos. Entonces nos contratan y llegamos, ¿sabes qué te vendría muy bien? Un video como de bienvenida. Yo te lo hago. ¿Eso necesita el sistema? ¿Un video? ¿Cuál es el mensaje que requiere el problema de comunicación que hay ahí? Nada más llegamos a ofrecer el medio, ya el producto comunicativo. Yo te hago un video, te va a quedar súper padre, porque mira, o tocamos un helicóptero, hacemos una toma desde arriba, y ya empezamos a planear la toma, y no sabemos si el video hace falta o hace falta otra cosa. ¿Sí? Entonces, esa falta de diagnóstico, de proceso de investigación y de análisis, le estaba haciendo mucho daño, le sigue haciendo daño a la profesión. Entonces dijimos, bueno, hay que intervenir, pero con un procedimiento. Y esto de los videos, o el folleto, o lo que sea, que sí lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a hacer después, cuando ya tengamos la información y veamos qué es lo que es pertinente, ¿ok? Ahí es donde ya los alumnos también decían, ay, es que son muchas materias muy teóricas y como, yo me inscribí a la carrera porque yo quiero hacer cine. Espera, ¿no? O yo lo que quiero es ya tener la materia de tele desde el semestre 2, pues sí está padre que vas aprendiendo la parte técnica, pero si no sabes para qué vas a usar la cámara, tampoco tiene mucho sentido, se va convirtiendo en una carrera técnica, en una carrera ejecutiva de 2 años, ¿no? Fast track. Otro tipo de se puede intervenir desde la búsqueda de áreas de crecimiento, de nichos de oportunidad, donde este sistema, esta familia, esta empresa, este grupo social, ¿cómo podría desde antes de que tenga un problema empezar es como la medicina preventiva? ¿Qué vitamina puede tomar? ¿Qué tipo de ejercicio tiene que hacer para que no se enferme, ¿no? Entonces dijimos, ok, hay
intervenciones cuando ya el problema está ahí y ya es grave, ya está afectando al sistema, y hay intervenciones que son preventivas. Entonces aquí dice Norma que es un protocolo hippie, ¿no? Porque es como vamos pensando, imaginando a futuro, para ¿no? el desarrollo social. Ajá. Entonces, ¿cómo es de contingencia? Cuando un sistema está en terapia intensiva, cuando realmente el problema que tiene ya no puede esperar, porque pone en riesgo la vida del sistema, porque está a punto de tronar la familia, la pareja, la empresa o el grupo social, está a punto de tronar porque tiene un problema grave de salud comunicológica. Entonces hay que intervenir en ese momento. Y las habilidades que se requieren para intervenir en un momento de contingencia son distintas a cuando tienes el tiempo de sentarte a platicar con todos y de investigar. La autopsia, ya de plano vamos a hacer la autopsia ya. Pero es muy interesante este protocolo porque sí lo vemos mucho en la práctica. Es todo este asunto de la vocería, del que sale a decir lo que el presidente quiso decir, ¿se acuerdan de Fox y su vocero? Que siempre que Fox metía la pata, entonces el otro decía, no, pero lo que él quiso decir fue esto, entonces había que calmar, ¿no? Toda la revuelta que estaba surgiendo en los medios, en la sociedad, entre sus propios grupos de alrededor, que es que en eso no quedamos, ¿no? ¿Por qué dijiste eso? Entonces ahora eres del PAN, eres del PAN, recién se los acaba de hacer, ¿no? Y como es agricultor, entonces va a sembrar marihuana, o sea, empieza a decir cosas y todo el mundo tiene que salir corriendo como para contener el daño, ¿no? De eso se trata esto solo es un ejemplo de la contingencia, pero lo podemos ver en muchas circunstancias donde el problema se va saliendo de control y ya es urgente resolver. Se nos ocurrieron estos tres A propósito protocolos. de lo que ayer platicábamos de topología lingüística, ¿quiénes estuvieron ayer en la tarde? Bueno, ayer en la tarde mencionaba yo lo que se nombra en lingüística como topología, que es así la práctica hacia el maestro, el medio donde te desarrollas te influye en tu percepción, es una cosa así por el estilo. Dice que si vienes un medio agrícola, tienes que tener una cosmología que está asociada a tu práctica como campesino. Si vienes de un mundo minero, tu cosmología está asociada al mundo que vives de la minería y así diciendo. Entonces, en el caso mío, que yo vengo de una genealogía de ingeniería, de ingeniero civil, es mi padre, entonces a la hora que entro en contacto con las ciencias sociales, mi manera de pensar está formateada de alguna forma en esa genealogía, y entonces el modelo básico no es así de automático, pero me influye. En el caso de lo que está mencionando, y ahorita ya a la altura que van de la presentación se han dado cuenta, el papá de Norma es médico y viene de una familia de médicos. Entonces para ella el tema más que de ingeniería es de medicina social. Entonces la propuesta de ellas de comunicometodología tiene una topología que es muy de medicina social y funciona muy bien. El paciente está en el área de urgencias, entonces por eso la autopsia se da si vive. Entonces a lo mejor la agrego, pero es que tengo que actuar en ese instante, de la manera que sea, tomar riesgos, no hay tiempo de hacer diagnósticos, así el doctor House es infalible. Entonces hay que diagnosticar rápido, sé que ching, se murió, que ya está el otro, no tengo tiempo ni siquiera de decir por qué lo maté, sino ya viene otro. Ese es el rollo de la inteligencia, y de pronto lo sabe y ni siquiera sé exactamente qué pasó, pero ya lo sabré. Eso es contingencia. Y entonces las habilidades, por eso hablaba Diana de que es una especialidad, las habilidades del estratega para poder estar en situaciones límites y ser eficaz, puta, eso es lo más caro que hay. Está colapsado el sistema, entonces ¿quién viene para sacarme las papas del fuego? Porque es una persona que está calma, tranquila, pensando a mí, reaccionando de manera intuitiva y poniendo en juego cosas que ni siquiera sabe exactamente de dónde vienen y pum, te resuelve el asunto. Es una formación especial. Y la medicina, todo médico que... Hemos aplicado a través de nuestros propios estudiantes, es lo que más se ha aplicado, porque es lo que más se encuentra, ¿no? Y es para lo que normalmente contratan al consultor, al asesor, y como estuvieron a punto de cerrar el aeropuerto, no los dejaron cerrar el aeropuerto, pero sí los dejaron afuera, finalmente la gente no llegó a su... Más por imaginación que por conocimiento, propone al sistema como formas de solución. Esto no solamente es, nos parece a nosotros incorrecto empezar por ahí,
sino que nos ha hecho muy mala fama a los comunicólogos, porque tenemos un alto porcentaje de errores, ¿no? Fracasamos mucho porque llegamos a hacer cosas casi sin tener información previa. Entonces, me cobraste tanto por hacer un video motivacional y mis empleados están igual, no me resolviste nada del proceso, ¿sí? Tendremos que empezar mucho antes. Entonces, si quieres, vamos viendo los de no sé qué cosa del Distrito Federal, una cosa así, quién sabe. El sujeto director de este lugar nos llama porque a él hacen una auditoría, alguna otra entidad estatal, y le dicen que tiene problemas de flujos de comunicación y que lo van, obviamente por eso se asusta, no porque le hayan dicho eso, sino porque le dicen que van a regresar a auditar en un año. Entonces dice, algo tengo que hacer en vía de mientras, ¿no? Entonces, muy listo porque sí entendió, dijo, pues esto es asunto de comunicación, pues hay que llamar a comunicólogos y que resuelvan este problema para ver en dónde está el tapón del flujo de información y cómo se puede hacer, ¿no? Ok, entonces ahí vamos felices, perfecto, y además teníamos la anuencia del director, que pues es importante para que luego se desarrollen las estrategias, si no nada más uno las crea y luego no pasan, ¿no? Entonces, perfecto, vamos con un grupo que estaba llevando justamente la materia de desarrollo de proyectos en comunicación institucional. Les viene muy bien trabajar en un proyecto práctico, ¿no? En un caso real. Entonces, era un grupo, vamos a pensar, de unos 25 alumnos, ¿no? Entonces, pues llegamos a la SED, nos hacen una cita con todos los directores distintos que tenía a cargo este señor, pues para que presenten sus direcciones. Nosotros previamente habíamos hecho equipos de trabajo de 3 alumnos, ¿no? Para que atendieran a cada una de las direcciones. Entonces, un ejemplo, educación primaria, pues tenía su equipito, educación preescolar, ¿no? Educación de instituciones particulares, eran 7, no sé cuántos. Hasta ahí no había ningún problema. El problema fue cuando están los alumnos así como están ustedes, el jefe máximo de este lugar y los directores, y empiezan a presentar sus direcciones pues para hacer esto, ¿no? O sea, como ubicar por lo menos en datos generales, si no la sintomatología, que ya lo tenía que sacar cada alumno hablando con ese sistema y con el director, por lo menos sí quiénes eran, cómo son, de qué se trataba el asunto, ¿ok? Entonces, imaginen la cara de los alumnos, pónganse en ese papel de que ustedes están aprendiendo y van a desarrollar su primer caso y tienen ahí a 2 compitas que van a trabajar con ustedes, ¿no? O sea, ahí están. Entonces dice la persona de educación primaria, bueno, nosotros estamos ubicados en el piso 6 de este edificio, somos 20 personas, hay estas, bla, 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 trabajamos así y asado, pues los chavos así tomando nota, muy bien. Educación primaria. Bueno, nosotros estamos ubicados en un edificio en Fray Servando, en otro edificio en el centro y en el piso 6, 7 y 8 de otro edificio somos 3,000 empleados. Los chavos van a se palidecían, ¿no? Y todos los departamentos o las direcciones tenían distintas cantidad de personas, diferente forma de ubicación, distintos problemas. Entonces, claro, los de la primaria casi se echaban ahí ya del edificio, ¿no? De la impresión. Dicen, ¿cómo vamos a analizar un sistema que tiene 2,000 personas, 3 edificios en lugares distintos de la ciudad? O sea, ¿cómo analizamos eso si somos 3, ¿no? Entonces, pues claro, hay que hacer delimitación sistémica, hay que pensar, bueno, vamos a trabajar solo con un área, el área superior de este sistema de primaria, ¿no? O sea, como tratar de encontrar ciertas regularidades en un sistema mayor, pues partiendo de un ejemplo, ¿no? Entonces es una forma en la que usted... ¿Me tengo que ir para allá? Ya me caí en la entonces, bueno, pues claro que hay un saber hacer también en este asunto, porque, como bien les dijo Chucho, este es el equivalente a su primera entrevista con el médico, y todos tenemos claro que el médico no solo pregunta los síntomas, sino tiene que hacer otras 2 cosas muy importantes, que es lo que les tocaba hacer a estos alumnos. Por un lado,
la historia clínica, que son todos los antecedentes, bla, 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 ¿no? Y por otro lado, la auscultación, que es el médico por sí mismo, sin que el paciente le diga nada, ver directamente qué está pasando y tocar y no sé qué, y eso es el equivalente a hacer un sondeo, una investigación preliminar dentro del sistema para, bueno, ya entendí lo que me dijo el jefe, ahora voy a ver qué está pasando, pero cuando ese voy a ver qué está pasando a 2000 personas distribuidas, pues es complicado, y todavía estamos en el primero de los pasos de la intervención. Entonces, para que vayan como ubicando en la realidad cómo se trabaja, ¿no? ¿Qué pasa? Platicamos bien, nos queremos mucho, nos va bien. No sé por qué ya no quiere, ¿no? Hay un problema aquí que no está diciendo. Recorrió la investigación con entrevistas a profundidad a ambas personas, o sea, lo entrevistó él, lo entrevistó ella, entrevistó amigos de la pareja, a la familia de él, a ver cómo los veían como pareja, etc. ¿Y saben cuál fue el diagnóstico? Esta niña estaba nostálgica de su país. Ella se quería regresar a Venezuela y no se lo podía decir, o sea, no se atrevió. La pareja no tenía un problema, como pareja no tenía un problema. El problema era otro. Y él estaba ya ahí alucinando que si a lo mejor le estoy presionando mucho, que a lo mejor ya no me quiere, tal vez anda con otro, no sé qué tantos problemas se imaginó, y de la investigación resultó un problema, un diagnóstico que no tenía que ver en realidad con la dinámica entre ellos dos, ¿no? Tenía otra cosa que ver. Entonces, bueno, ahí eran dos elementos implicados. Sí. La historia de Luis. ¿No? Pues si no, empezamos a trabajar nosotros por nuestra cuenta en cosas que no nos están pidiendo y que no nos están autorizando. Entonces hay que presentar un documento de donde ya vengan estrategias y tácticas. ¿Cómo voy a intervenir? ¿Y qué le implica esa intervención al sistema? Porque hay costos de tiempo, costos de energía, costos de información, que el sistema tiene que estar consciente que los va a pagar. Porque la intervención no es de vuelta, hacer el video. La intervención es voy a hacer cosas con la gente que conforma la empresa o que conforma el grupo social, y tú tienes que estar dispuesto a que yo haga eso, porque va a haber repercusiones, porque puede haber consecuencias. Lo que decíamos hace rato, a veces moverle demasiado le resulta peor, y en ese momento el sistema dice, ¿sabes qué? Mejor ni le muevas. Si va por ahí, me va a empezar a brincar problemas por todos lados, así lo dejamos muchas veces por participar, ¿no? Entonces hay veces que no conviene la intervención y habría que en ese momento del plan implicar las estrategias para que el sistema sepa que se está metiendo, ¿no? Ya que se compromete. ¿Quiénes van a participar en estas estrategias? ¿Qué participantes son dentro del sistema? Y la parte central, y curiosamente la que más trabajo le costaba al alumno siempre desarrollar, es el mensaje. Se supone que es lo que hacemos los comunicadores, mensaje, ¿no? Entonces nos ponían todo muy bonito, muy bien, pero ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a frasear? ¿Cómo te vas a comunicar con el sistema? O sea, para que se den cuenta que, pues, como que todos somos una familia, ¿cómo lo vas a decir? Redáctame el mensaje. ¿En qué lenguaje vas a usar? ¿Cómo los vas a convencer? ¿Dónde está la parte persuasiva? ¿Dónde está la parte imperativa? A lo mejor, ¿qué se necesita? ¿Qué tono? ¿Qué tratamiento del mensaje? Era, ¿verdad?, complicadísimo que redactaran el mensaje. Tenían todo lo demás muy bonito, pero el mensaje todavía quedaba como flojo, ¿no? Eso habla de la... Lo voy a implementar